Un bendecido sábado para todos los presentes. Ya todos recibieron una grata bienvenida, cantada, hablada. Hubo solo una persona que llegó justamente cuando habían pasado de decir los nombres de las personas que nos visitaban hoy. Y es este señor que tengo aquí al frente. ¿Cómo es su nombre? Alfredo, bienvenido. Estamos felices junto a otros que nos visitan en esta mañana de estar aquí reunidos con el único propósito de encontrarnos con Jesús y estudiar su palabra. Quiero para comenzar pedir la bendición de Dios para que sea de éxito lo que el Espíritu Santo pueda transmitirle a cada uno de ustedes en esta mañana. Así que inclinen sus rostros ahí donde están. Señor y Padre, nosotros siempre te agradecemos por las bondades que tú manifiestas para cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que tantos te siguen, porque tú eres un Dios de amor. Y lo expresas en tu palabra y lo expresas en hechos. En esta mañana queremos comunicarnos contigo y que una vez más ella sea la fuente de inspiración para el estudio de esta mañana, que tú lo dirijas de principio a fin. Así que en tus manos nos ponemos. Por Jesús, amén. Mientras yo veía este video para los niños, recordé una historia que leí en un libro titulado Los 7 pasos hacia el cielo. Y allí había un cuadro semejante. Y en esa historia que presentaban allí, quien había caído en un pozo profundo y no podía salir era una ranita. Y dice que ella en su lenguaje pedía auxilio y fue una tortuga la que se acercó hasta el borde del pozo y miró allá abajo y le dijo, ¿y cómo caíste ahí? Y ella dijo, saltando caí aquí y ahora no puedo salir. Por favor, búscame una rama larga que tú le extiendas hasta donde yo me encuentro para yo poder saltar y salir afuera. Imagínense ustedes, la ayuda se la pidió a un animal que se mueve lentamente. Pero dice que en esa espera por la ayuda de la tortuga, se acercó también muy junto al pozo ahí y empezó a dar vueltas como queriendo comérsela una serpiente. Y el peligro de perder su vida la hizo hacer gestiones rápidas de saltar y saltar hasta salir afuera. Es decir, que la tortuga llegó demasiado tarde porque una circunstancia difícil llevó a la rana a salir de donde se encontraba. ¿Dónde tú pensabas estar en esta mañana? El Señor es el único que sabe. Si ha habido alguna circunstancia espiritual, material o física que te trajo hasta este lugar, agradece al Señor porque Dios ha estado detrás de ti buscándote todo el tiempo con una única razón. Él te ama con amor eterno. Así que vamos al estudio de la palabra de Dios. Y ustedes escucharon en la lectura bíblica que se encuentra en Juan 7, en los versículos 16 y 17, aquí hay palabras de Jesús. Dice allí, si a ustedes les gusta buscar, espera un momentico. Si no, eso va a aparecer en pantalla o yo lo leo. Dice allí en el versículo 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabras de Jesús. Es decir, aquí hay una palabra dentro de este versículo, está escrita 2 veces, es la palabra doctrina. Necesitamos entonces conocer un poquito del significado de la palabra doctrina. Y alguien lo definió de esta manera muy clara. Doctrina es una declaración escrita o expresada que se formula y se sostiene como verdadera. Analizando esto, nos damos cuenta que un movimiento religioso, un grupo filosófico puede funcionar si tiene un sistema de doctrina. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para que un grupo religioso
un movimiento o algo así, una determinada religión funcione, tiene que tener un grupo de doctrinas que van a tener estas características. Esas doctrinas van a hablar de la naturaleza de esa religión, de su propósito y de su misión. ¿Están de acuerdo conmigo? En el caso de nosotros somos adventistas del séptimo día, ¿verdad? Así que esas tres características tienen que ser notables dentro de nuestra misión, de nuestro propósito y la naturaleza del mensaje que nos caracteriza. Pero creo que es importante que vayamos por un momento para poder comprobar bíblicamente esto, al libro de Marcos en el capítulo 1, y aunque yo no di esta cita, sí la estudié para mí, porque creo que es bonito hacer un recorrido donde lo que está expuesto se compruebe a la luz de la realidad. Y allí nos encontramos que Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Y dice que en ese momento en que Jesús viene a Juan para ser bautizado por él, cuando él salía de las aguas, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó claramente una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y una vez que esto sucedió, estas palabras le dieron una convicción a la misión para la cual Jesús había venido, porque el Padre pudo decir estas palabras para sancionar el ministerio que Jesús comenzaba en ese momento. Y más adelante en ese mismo capítulo nos está diciendo que después que Juan fue encarcelado, Jesús apareció en su ministerio público. Dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y dice que andando junto al camino de Galilea se encontró a dos hermanos. Allí dice que se encontró con Andrés y con su hermano, que eran pescadores, y le hizo una invitación que dejaran las redes para que le siguieran, porque él quería que ellos fueran pescadores de hombres. Y dice que dejándolo todo, le siguieron. Esta narración bíblica nos está diciendo que el hecho de que Jesús anunciara que el reino de Dios se había acercado, que era necesario que los hombres se arrepintieran y se convirtieran, y un llamado a seguidores de él para que hicieran la misma obra, está de acuerdo con el planteamiento de que una doctrina define la naturaleza, la misión y el propósito que tiene, ¿verdad? Así que aquí lo vemos claramente. Pero también Jesús acostumbraba no solamente a una persona determinada pedirle que le siguiera. Allí en el versículo 19 dice que pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Algunos le dicen los JJ, porque sus nombres comienzan con J, ¿verdad? Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, entonces le siguieron. Así que vemos a un Jesús que viene a cumplir un ministerio de salvar a las almas, pero no se queda con esa misión que él mismo decidió tomar en favor de la humanidad, sino que está haciendo la invitación a sus seguidores para que vayan y compartan el evangelio de salvación con otras personas. Vamos a definir la naturaleza. La naturaleza del reino de Jesús era celestial, porque el evangelio era el evangelio del reino de Dios. La misión, que muchos creyeran en el evangelio. El propósito, que este evangelio fuese predicado a todo el mundo y que los seguidores de Cristo fueran los instrumentos para predicar el mensaje. Así que ahora tenemos que ir a Mateo 28, 19 y 20. Cuando nosotros tenemos este versículo de Mateo 28,
19 y 20, vamos a encontrar allí que hay una comisión evangélica. Dice allí: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben qué es curioso? Yo no sé si ustedes habrán tenido esa oportunidad. La comisión evangélica es algo que nosotros los adventistas lo repetimos y lo conocemos como un mandato divino. Pero nunca he oído un sermón sobre el versículo 20 en la parte que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es importante. Este es el compromiso que la iglesia asume cuando predica en cumplimiento de la misión. Así como los discípulos enseñaban, predicaban, la iglesia adventista tiene el compromiso de enseñar sus 6 doctrinas y 28 creencias como fundamento de la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo que esta debe ser una realidad viviente? Después que las personas dan el paso básico de seguir a Jesús y entregarle su corazón, ahora ellos comienzan en un caminar en el que nosotros somos los encargados, con la ayuda del Señor, de ir instruyendo paso a paso para que ellos conozcan esas 28 verdades o creencias que tal vez algunos estuvieron militando en otra organización religiosa y no la conocieron. ¿Por qué me motivó traer este tema? ¿Saben ustedes por qué? Entre otras cosas, primero porque Dios puso eso en mi mente. Y segundo, porque esta iglesia está gozando en este momento de un privilegio por el cual agradecemos a Dios. En estos 2 últimos sábados se han bautizado 11 personas. Gloria a Dios, porque ¿saben qué, hermano? Tenemos que testificar. Yo pienso que testificar vale más que muchas palabras. Y nosotros nos hemos propuesto, con la ayuda de Dios, crecer en número, porque eso lo hace el Señor, y en capacidad. Que todos podamos estar convencidos en quién hemos creído. Así como Jacobo, Santiago, Juan, Andrés y todos los discípulos al lado de Jesús caminaron y maduraron espiritualmente, usted no se puede quedar ahí como está. Porque una vez que el Señor le hace el llamado, Él lo capacita para que usted vaya y predique a otros. Miren, esto es real. Dios está contestando nuestras oraciones de las 7:30 al punto, porque Él es un Dios fiel en cumplir sus promesas. ¿Saben qué? Don Julio trajo en esta mañana 3 visitas, nada menos que personas que acostumbran a montar, o no sé si primera vez que montaban con él, él es chofer. Y miren, trajo a Jonathan y su familia en esta mañana. Y ahora el Señor le está extendiendo la invitación a Jonathan y a su esposa para que ellos le entreguen su vida a Jesús. Esta mañana estudiábamos con ellos y yo me sentía feliz de ver cómo ellos buscaban en sus celulares la cita, daban sus conceptos, sus opiniones. Todo el que ha llegado aquí en esta mañana no llegó por casualidad. Fue porque el Señor te está llamando, porque es tiempo de venir a buscarle. Ahora nos toca a nosotros una tarea delicada que nos tomará tiempo, ¿verdad, Pepe? Pero qué feliz se puede sentir uno cuando uno puede tomar a un niño, ¿verdad? En el caso de los maestros, aquí está Pepita, que es maestra, la muchacha que dio la instrucción a los niños. Cuando usted, Miriam, que también ha trabajado con lo que es magisterio, la hija de Jenny. Cuando usted tiene un alumno en clase por primera vez y empieza a conocer ese niño, cuando han pasado 6 meses, ¿qué diferencia del primer día a cuando ese niño ya toma 6 meses de clase y usted puede comprobar realmente que valió la pena dedicarle tiempo para el estudio? Hay muchos hermanos aquí que se sienten felices porque ven resultados del trabajo de ellos. Los grupos pequeños han sido una bendición, pero ahora el compromiso de nosotros es enseñarle
todas las cosas que Dios ha mandado. Yo recuerdo, creo que ella puede recordar, una vez vi un seminario en práctica en el que, por ejemplo, algo importante de la vida de un adventista es aprender, después de conocer a Jesús, entre otras cosas, cómo guardar el sábado. ¿Te acuerdas? Eso fue muy lindo. Se hizo un seminario en vivo en el que varias hermanas a través de escenas reales le presentaban cómo hay que prepararse durante la semana para cuando el sábado llegue todo esté listo en casa para recibir el sábado. Y algo que ellos no conocían en la práctica lo aprendieron allí. Así que esa tarea importante ahora es de la iglesia. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo estaba interesado en que la teología aprendida se llevara a la práctica. Y coincidió con esta recomendación de que había que enseñarle todas las cosas que había mandado Jesús, porque las doctrinas nos hablan de Jesús. Y al hablarnos de Jesús nos dicen cómo es Él, qué quiere de nosotros, qué plan tiene para prepararnos una vez que ya Él vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, subió al cielo donde intercede por nosotros y está preparándose para venir a buscar a los que le estén esperando. Y entonces Pablo le recomendó a un joven, miren la importancia que tienen los jóvenes para la obra de Dios. Vamos ahora al libro de Tito y vamos a ir allí, creo que es el capítulo 2. Ustedes me van a acompañar en este capítulo y vamos a ver el interés que tenía Pablo de que Tito, un joven ministro, predicador que atendía a la iglesia, instruyese a la iglesia de una manera correcta. Yo voy a buscarlo aquí, aunque ya de una manera eficiente Willy lo puso allí en la pantalla, ustedes lo van a seguir. Pero me dio la idea de organizar el capítulo 2 de Tito, no porque lo que Dios presente esté desorganizado, sino para nuestra comprensión. Miren qué lindo aparece el Evangelio en su ABC. ¿Por qué yo le llamo ABC? Porque cuando una persona conoce de Jesús, lo primero que es necesario que conozca es de su grande amor, para que eso le conquiste de manera que pueda entregarse a Él motivado por el amor de Jesús. Entonces, si yo empiezo por el versículo 1, ustedes no lo van a ver así, pero ahorita todo coordina, en la palabra de Dios todo tiene sincronización. Dice allí el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿cierto o no? Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Miren cómo Dios quiere que la iglesia sea. Esa es la manera de enseñarle al mundo lo que Dios hace en nosotros. Enseñándolos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo digo que empezamos por la A y ahora vamos hacia el resto de las letras del abecedario en la vida cristiana. Y ahora le dice a Tito, aconsejándolo por la experiencia vivida, conociendo las características de la iglesia de Creta. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, esto no quiere decir que hay una sana doctrina y otra que no es sana, ¿verdad? Entonces pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué son importantes las doctrinas? Si muchos sostienen que lo importante solamente es creer en Jesús y eso es suficiente, al punto que muchas personas dicen, háblame de Jesús, yo lo acepto a Jesús, pero no me hables de doctrina. Miren, si usted omite la posibilidad de conocer las verdades, la doctrina de Jesús, el evangelio es incompleto, ¿cierto o no?
Y ahora la responsabilidad es para el que está predicando. Tú no vas a hablar disparate, tú no vas a hablar cualquier cosa, porque fíjense si para Pablo era importante este asunto de que él hablara como correspondía a la sana doctrina, que en el versículo 7 le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces esto es un asunto serio. ¿Saben por qué es serio? Porque Dios, que ve el futuro y conoce todas las cosas, puede ver que no todo el mundo está comprometido a enseñar el mensaje de Jesús completo. ¿Por qué dejarlo inconcluso? Si la orden es que le enseñemos todas las cosas como Él ha mandado. Miren, esta cita define las características de algunas personas que enseñan o que predican. Dice allí en la página 43 del libro Maranata, se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Yo creo que esto fue a muy temprana edad. Yo no sabía entender ni la mitad de las creencias y doctrinas de la religión adventista a la que mi papá pertenecía. Pero yo lo que sí recuerdo que cuando estaba en segundo grado en Cuba, yo empecé a tener problemas por razones de mi fe en la escuela por no asistir los sábados a clase. Piensen ustedes, ¿qué niño está aquí que esté en segundo grado? A ver, un niño de los que están aquí que esté en su segundo grado. Quizás hay alguno que esté en tercero. Pero es muy difícil que a un niño alguien le diga, tú no vienes a la escuela los sábados. ¿Por qué razón no lo haces? Y que le pueda dar categóricamente una explicación porque entienda la razón de su fe. Él sabe que va a la iglesia el sábado, que mamá y papá lo llevan, pero la razón específica, lo más probable es que le diga si se le quedó en esa repetición de los maestros de escuela sabática por los cuales yo agradezco tanto, es que el sábado es el día del Señor. Yo recuerdo que mis primeras nociones de matemática yo las aprendí en un cantico sobre el sábado. Yo no sé cuántos de esa época recuerdan que hay un cantico que te hace contar los días y te dice que el séptimo es de Cristo. Y eso era lo único que yo tenía en mi mente, pero Dios sabía que yo tenía que en el recorrer de mi vida cristiana aprender a conocer a Jesús por precepto y por ejemplo. Y dejó que el tiempo corriera y que llegara a ser una joven cuando ya estaba en la escuela secundaria. Y ahora eran jóvenes como yo los que me preguntaban, ¿pero tú vas a perder tu grado por no venir a los exámenes en sábado? Y ahora yo sí podía responderle porque Dios había permitido que a través de una iglesia preocupada porque yo supiera en quién yo había creído, ahora yo podía dar explicación. Yo recuerdo que una mañana en el matutino siempre se cantaba el himno nacional de Cuba, y yo estaba cantando muy emocionada el himno, y cuando el himno concluyó, una joven me dijo, María, yo necesito hablar contigo. Hay algo que me está preocupando. ¿Tú amas a tu familia? Pues claro que sí. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Me preguntó los nombres, yo se los dije. Hay uno, el mayor, que está bochornado de ti. ¿Y por qué? Le dije yo. Pues tu hermano es miembro del Partido Comunista
y tú eres adventista del séptimo día. Su ideología y la tuya no compiten. Por lo tanto, tú debías renunciar a lo que tú eres para que tu hermano se sienta digno de tener una hermana como él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hay una cosa que primero quiero aclararte. Yo amo a mi familia, yo amo a mi hermano, pero mi hermano tiene su mente para pensar y su corazón para creer como lo tengo yo. Y yo he decidido hace mucho tiempo servir a mi Dios, en quien yo creo, independientemente a que él se sienta bochornado de mí. Para mí lo más importante es que Dios se sienta orgullosa de mí, que soy hija de él. Y la conversación concluyó. ¿Sabe qué? Ese día no estaba papi, ni los hermanos de la iglesia, ni nadie que saliera por mí para defenderme. Y de esos momentos fueron muchos, pero yo le doy gracias a Dios una vez más, porque esto no viene por casualidad. Por eso es que yo le puse al tema 5:39. Y ustedes saben qué versículo de la Biblia es el que está reflejado en el 5:39. ¿Quién dijo? Mira eso, tienes una mente ágil, y Jenny me lo descubrió también rapidísimo. Así que yo quiero decirle que para conocer la doctrina, usted necesita relacionarse con la palabra de Dios. Que no sabe cómo estudiarla. ¿Cuántos hermanos aquí para los recién bautizados y todas las visitas que tenemos están dispuestos para compartir ese evangelio? Poquito, Nelson, Jenny, Roger. Ahora sí. Tenemos que estar dispuestos para que otros aprendan a conocer en quién ha creído. Y como ya organizamos el capítulo 2 de Tito, hablando del evangelio desde el ABC, ahora aquí nos está hablando de lo que Dios quiere y que Pablo les recomienda a Tito, cómo sean los miembros de la iglesia de Creta y también los de West Palm Beach. Dice él allí en el versículo 2, y va para María, porque aquí está hablando no de los ancianos como Oliver ni Nelson, de los ancianos que peinamos canas. Dice aquí que los ancianos sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y ustedes van a ver que la palabra prudente está en el capítulo 2, yo creo que aplicable para todos los términos, porque ustedes van a ver que va por escala, los mayores y los menores. Y la prudencia es una cualidad que cuando una persona la posee, mide sus palabras, sus acciones, su conducta, para que no vaya a afectar negativamente a nadie. Y ahora aquí a los que peinamos cana nos está diciendo el Señor, María, con el permiso de ustedes, María Clas, María Cruz, Esther, Virginia, Diosdado, Rogelio, no agaches la cabeza que las canas se te ven. Tú tienes que ser una persona seria y prudente. Porque cuando Tati y su esposa, que son jóvenes, puedan ver tu conducta, vean que hay un Jesús que ha transformado tu vida y que tú le estás mostrando con eso para qué tú te estás preparando para un cielo donde Él espera que ellos también entren por la gracia de Dios. Así que el versículo 3 habla ahora de las ancianas, ¿verdad? Aquí en esta cultura, estas mujeres tenían un problemita, que eran esclavas del vino. Y también Tito allí le está revelando, o Pablo le está revelando a Tito, perdón, las ancianas asimismo que sean reverentes en su porte. Algunos sugieren que ser reverente en su porte, las mujeres ancianas, es que con su vestuario puedan mostrarle a las más jóvenes que la moral es parte del cristianismo y que mostrarlo de una manera visible puede enseñarle a muchos lo que las palabras quizás no sean capaces de decir. Ahora hay una responsabilidad grande, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ustedes siguen en el capítulo 2? Yo estoy ahí. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces, haciendo un resumen de esto, nos está diciendo que el hecho de que usted haya arribado a una determinada edad en que sea un anciano o una anciana, hay una responsabilidad grande de que usted sea una persona que los demás lo estimen por su comportamiento, por su prudencia, y que no deje un mensaje negativo, que la buena doctrina de Jesús quede por el piso. Creo que casi estoy concluyendo porque yo no quiero que almorcemos hoy tarde y digan, ay, es que María habló mucho. La mandaron a que como anciana sea prudente y ha sido imprudente en robarnos el tiempo. No se trata de eso. Miren, yo conocí una experiencia que lo que más me dolió fueron los resultados que yo vi. Y se trata de una persona anciana. Era muy anciano, por cierto. Rogelio lo conoció, por cierto. Y este señor desarrolló un hábito que algunos dicen que es muy común en la tercera edad. Y ese hábito común o tendencia que puede tener una persona a esa edad es que en vez de gustarle su esposa, que ya es una viejita, le gusten las jóvenes. En Cuba le dicen titimanía, ¿ok? Y este señor, después que yo vi la historia en su desarrollo pleno, el sobrino de su esposa me dijo, tú no sabes cuánto tía has sufrido a causa de este hombre viejo enamorándose de las mujeres jóvenes. Y aunque llegó a conocer a Jesús y decía haberle entregado su corazón, y ahí está el punto importante, no le había entregado esa parte de su vida para que Jesús lo cambiara. Y un día, una muchacha de la iglesia iba para la escuela y él había estado en su casa esa misma tarde antes de ella salir. Y cuando la joven se dirigió hacia la escuela, él dijo, ay, me voy que tengo que coger la guagua a las 6. Y se fue caminando junto con la joven. Y mientras iba caminando a la parada del bus, aquel hombre le declaró amor a aquella muchacha joven de 20 años. Inmediatamente, después de aquella experiencia que ninguna joven quiere, cuando uno es joven le gusta que lo enamoren los jóvenes, pero no los viejos. La joven se dirigió al pastor de la iglesia y le dijo, si usted no le para el caballo a este hombre, yo voy a llamar a la policía para que se haga cargo de él. Porque esto es una falta de respeto. Un hombre que esté casado con su esposa, que es miembro de la iglesia, se dedique a hacer relaciones de amistad con los jóvenes para salir de esa manera. Y todos notábamos que si había una actividad de los jóvenes, sin nadie invitarlo, él llegaba. Y cuando se tiraban las fotos los jovencitos, ¿sabe que a esa edad a uno le gusta mostrar lo que tiene o lo que no tiene, verdad? Y salir de lo más bonito. En cada foto usted veía aquel pegote plantado. Aquello fue muy serio. La persona afectada le hablaba al pastor y lo decía con tanto genio y con tanta soberbia que el pastor lo que le dio fue risa. Y esta fui yo. Y yo le dije, si a usted le da gracia, a mí no me da ninguna. Pero este viejo va a terminar mal por imprudente y por la falta de seriedad que tiene. Eso fue una historia que me pasó a mí. Y estoy contándola para que ahora a mis 63 años yo mida cómo es mi conducta, cómo es mi comportamiento, de manera que la gente pueda ver a través de mí a Jesús. Cuando usted lo lleve a la sana palabra, a la sana doctrina y le enseñe lo que Dios dice de cómo Él quiere que sean los herederos del reino que Él está preparando, si usted ha predicado por su testimonio, usted va a llevar a muchos a los pies de Jesús. Pero si no lo está haciendo con esa madurez con que Tito presenta este capítulo 2, que habla de las ancianas, de los ancianos,
de los jóvenes y le dice a él: cuando tú te pares a predicar, ten la responsabilidad de presentar una ética cristiana que lleve a muchos a conocer a Jesús. Así que yo creo que vamos a usar el capítulo del libro de Timoteo para darle final a esto, porque yo creo que lo que hemos dicho es suficiente. No crean que se me ha perdido, yo lo encuentro. Primera de Timoteo 4:16. Yo termino con estas palabras de Dios. Pablo era un hombre de una experiencia extraordinaria. Por algo Dios lo tumbó del caballo para traerlo a sus pies, porque de verdad que fue útil. Miren hasta dónde ha llegado la utilidad, hasta nuestros días, para decirnos a todos cómo debemos ser como seguidores de Cristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que les dejo con esta recomendación del cielo, pidiéndoles que por favor hagan un punto de oración de la vida de esas 9 personas que le han entregado su corazón a Jesús, para que ellos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estas amadas visitas que hoy nos alegran con su presencia, usted llegó hace un poquito, pero anyway, es bienvenida, usted es de la casa ya. Ellos sientan el deseo de estar con nosotros cada sábado, porque cada enseñanza desde este lugar sea edificante para el caminar de ellos con Jesús. Que Jonathan y su esposa sientan el deseo de volver a este lugar porque hayan encontrado la guía que puede dirigir la vida de ellos hasta el reino de los cielos. ¿Cuántos se comprometen a orar por los recién bautizados y por nuestras amadas visitas? ¿Verdad que sí? Pues entonces vamos a concluir con una oración pidiéndole a Dios que esto no se nos olvide, porque es importante que podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Así que ahí donde ustedes están, inclinen sus rostros para la oración. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos aquí para agradecerte porque tu palabra es la verdad. En un mundo en confusión, donde hay tantas mentiras doctrinales y de todo índole, tu palabra es la única guía segura para nosotros. Así que permite que al salir de este lugar, impresionado por las palabras que tú has dado en esta mañana, cada uno sienta la motivación de sacar tiempo de calidad para estudiar en su casa y ser instruido por tu Espíritu Santo. Gracias por todos los que has traído, por tu compañía con nosotros. Y te pedimos que ahora, al terminar y pasar a recibir el alimento que nos pueda nutrir físicamente, tú lo bendigas, lo compartamos con gozo y sea un tiempo de hermandad que nos ayude a prepararnos para aquel día donde aquella mesa gigante va a abarcar a muchos de muchas naciones, tribu, lengua y pueblo. Que todos podamos estar presentes ese día por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.